Muy bien. Ahora va a presentar la estudiante Paulina Angélica González Ceballos y va a presentarnos los avances de su tesis con relación a la construcción de entornos inclusivos desde las prácticas docentes para la atención de las barreras para el aprendizaje y la participación en la escuela primaria Esteban Cantú Jiménez. Paulina, adelante. Muy buenas tardes a todos, los que están conectados en línea y los que están aquí presentes en el auditorio. Su servidora Paulina Angélica González Ceballos, tutora de tesis, la doctora Rubí Eloísa Romero Torres. El tema es la construcción de entornos inclusivos desde las prácticas docentes para la atención de las barreras para el aprendizaje y la participación en la escuela primaria Esteban Cantú Jiménez. Siguiente, por favor. Brevemente, un análisis del contexto. Es una escuela de nivel primario, federal, se encuentra ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California, en la colonia Buenos Aires Norte. Es una zona urbana, ya forma parte de la zona este de la ciudad y cuenta con todos los servicios básicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la caracterización de la escuela, la institución cuenta con una plantilla que se compone de 14 docentes frente a grupo. Hay una subdirectora académica, un personal directivo, una docente de educación física encargada de todos los grados de la escuela y se cuenta también con un equipo completo del área de USAER que está conformado por 5 docentes. Tengo entendido que hay escuelas, la mayoría que no cuenta con todo el personal, entonces en esta institución sí se cuenta pues con la psicóloga, con de lenguaje, de aprendizaje, etc. En cuanto al alumnado se refiere, hay una matrícula de 417 estudiantes, 417 si no me equivoco, de los cuales este siguiente dato es muy importante. La matrícula que maneja USAER son 45 estudiantes. Gracias. ¿Cómo surge el interés en esta temática? Pues a partir del trabajo cotidiano en el aula, se identifican diversidad de barreras para el aprendizaje y la participación. También, pues, al ser una escuela que cuenta con USAER, existen estudiantes con diferentes condiciones. En este caso, pues, hay una diversidad de elementos que nos dicen que hay necesidades, tanto por una barrera, en el entendido de que estas podrían ser normativas, podrían ser estructurales, actitudinales o didácticas. Y hay algunas otras, pues, que ya simplemente están por la misma condición que enfrentan los estudiantes, ya sea por una dificultad severa de aprendizaje, que es en lo que me estaría concentrando. Es decir, de esos 45 estudiantes que atiende USAER, hay una matrícula que están catalogados, digamos, de alguna forma, con una dificultad severa de aprendizaje. Hay otros tantos que tienen déficit de atención e hiperactividad, otros con trastorno del espectro autista, dependiendo pues también los niveles. Entonces, hablamos de barreras de aprendizaje para la participación, pero también hablamos de alumnos con una dificultad severa de aprendizaje. Esos estudiantes pues son todos aquellos que ya de alguna forma saben en la institución que enfrentan una dificultad como discalculia, dislexia o disgrafia. Pero hay unos otros que simplemente están catalogados así, DSA, y enfrentan una dificultad, pero aún no están en ese DSA porque aún no cuentan con un diagnóstico para ya ponerlos dentro de la matrícula de TEA o de TDAH. Siguiente, por favor. Pertinencia del objeto de estudio. Bueno, pues de alguna manera es como la parte sustantiva de este tema de interés. La nueva escuela mexicana está pues ligada básicamente a todo lo que nos plantea este nuevo modelo educativo, que tiene como prioridad
eliminar o reducir las barreras que impiden el acceso, la participación y el logro educativo de los estudiantes. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva también pues, nos da una respuesta a la lógica de exclusión social educativa que ha prevalecido durante décadas, eliminando el rezago educativo que ha prevalecido en este tema. También la Ley General de Educación, donde el Estado tiene la obligación de eliminar barreras que limitan la participación plena y efectiva de todos los educandos, incluyendo a personas con discapacidad o condiciones vulnerables en todos los niveles educativos. Y pues un enfoque de derechos que garantice una educación de calidad para todos. Privación de derechos fundamentales. Básicamente son algunas de los documentos que yo estaría tomando en cuenta para sustentar la pertinencia de este tema de interés. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los sujetos del diagnóstico. Estaría concentrándome en la población estudiantil de primero a sexto grado que forman parte de la matrícula de USAER, como mencioné, específicamente los que presentan una dificultad severa de aprendizaje, el personal docente frente a grupo y los docentes de USAER, que son quienes trabajan directamente con esta matrícula. Al directivo también lo tomaría en cuenta, la subdirectora académica y las familias, exclusivamente aquellas que tienen pues, estudiantes que tienen hijos con la dificultad severa de aprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a la temática se consideraron 3 categorías. Las categorías que tomamos en cuenta son las barreras para el aprendizaje y la participación, las prácticas docentes y los entornos inclusivos. Esas, las menciono, son importantes porque a partir de estas categorías fuimos construyendo de alguna manera unas definiciones, forman parte de nuestro estado del arte, digamos. A partir de esas 3 categorías que están explícitas en nuestro tema, nosotros definimos de 4 autores y de esas definiciones de los autores sacamos los sustantivos. De esos sustantivos creamos constructos y de esos constructos hemos estado, todavía no está concluido, pero hemos estado construyendo nuestros ítems, nuestros reactivos para poder implementar diferentes instrumentos de diagnóstico. Las dimensiones del objeto de estudio serían, en este caso, la pedagógica didáctica, que tiene pues, que ver con esas prácticas de los docentes específicamente, y que pues, se ve plasmado en el tema. Estamos en la construcción de una entrevista semiestructurada, y en el caso del equipo de USAER, se pretende construir por la cantidad de los docentes que son, un grupo focal. En la parte organizativa, que correspondería al directivo y a la subdirectora académica, se estaría implementando una entrevista semiestructurada. En el caso de lo familiar, un cuestionario tipo Likert y que también contaría con algunas respuestas dicotómicas a las familias, a los padres de familia y también al alumnado. Estos instrumentos, en el caso de las familias y del alumnado, estarían rescatando de alguna manera cómo ellos se sienten, cómo han sido incluidos, qué tan inclusivo es el entorno. Las preguntas estarían orientadas hacia rescatar eso. En el caso de lo curricular y lo pedagógico, se estarían implementando a los docentes para conocer un poco sus prácticas. Si hay algunos ajustes, si hay adecuaciones, si consideran a la diversidad, qué tanto fomentan la participación, si sus prácticas aseguran esa participación plena de todo el estudiantado. Y demás pues preguntas que nos permitan conocer a profundidad sus prácticas, qué tanto son inclusivas, qué tanto atienden a la diversidad, qué tan efectivas son. Y en lo organizativo, ¿cuál es esa cultura de alguna forma que se está llevando en la escuela? Si las formas de organización
están alineadas a metas, a objetivos que fomenten la participación de todos, que exista una justicia social, que se consideren a todos por igual, que se priorice y no se tenga. Paulina, te quedan 5 minutos. Gracias. Y no se tenga a los estudiantes como. No podríamos decir que es una escuela inclusiva si solamente acepta a los estudiantes por estar ahí, ¿no? No podemos decir somos una escuela inclusiva porque tenemos X cantidad de estudiantes con condición, X cantidad de estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje, de las cuales sean, ¿no? Pero este tema de interés y esta construcción que se está haciendo de los instrumentos de diagnóstico va enfocada hacia eso, ¿no? Determinar cuáles son esos impedimentos, si hay una barrera que predomine más y qué tanto esas prácticas organizativas están alineadas hacia la inclusión. Siguiente, por favor. Bueno, como les explicaba, a partir de las categorías se construyeron sustantivos, definiciones, sustantivos y constructos. Algunos de esos constructos, que son pues el campo temático que está relacionado con el campo de estudio, serían la atención a la diversidad, los valores inclusivos, la accesibilidad universal, la participación plena, derechos humanos, práctica docente, actualización docente, ambientes de aprendizaje, ajustes razonables, adecuaciones curriculares, estrategias didácticas, participación de los padres de familia y política nacional, por mencionar algunos. A partir de estos ámbitos es que se están construyendo los ítems o los reactivos para poder implementar con los sujetos de intervención. Siguiente, por favor. Por último, algunas de las referencias utilizadas, y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Paulina, por tu participación. Y vamos a pasar con el siguiente. Muy bien, vamos a pasar con la presentación del estudiante Cristal Elizabeth Marco Florán, transformar la práctica docente hacia la justicia social en contextos de vulnerabilidad social mediante acompañamiento PRI. Adelante, Cristal. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Cristal. Mi tutora es la doctora María Josefina Pérez Espino. Y siguiente, por favor. La escuela primaria Ejército Constitucionalista se encuentra en un contexto de vulnerabilidad social. En las prácticas docentes se identifica una dinámica unilateral y el uso de estrategias poco diversificadas que no consideran al alumnado con barreras para el aprendizaje y participación. La propuesta busca, mediante el acompañamiento, promover prácticas que integren a todo el alumnado. Los sujetos a quienes se le aplicarían los instrumentos diagnósticos serían a los docentes, al alumnado, en especial a quienes se enfrentan situaciones de vulnerabilidad, al equipo directivo, tutores y tutores del alumnado. Bueno, esta investigación se va a enfocar más que nada en los docentes, ¿no? Bueno, el diagnóstico. El que sigue, por favor. Factores que influyen en la elección del tema. La falta de formación docente para atender la neurodiversidad del alumnado, junto con las carencias en el apoyo familiar, se combina con la lejanía del fraccionamiento y la situación socioeconómica del entorno. En conjunto, estas condiciones dificultan que las y los estudiantes reciban la atención necesaria, ya sea apoyo psicopedagógico, psicológico, terapia del lenguaje, entre otras, y derivan en prácticas que tienden a excluir a quienes presentan estas características. También se encuentra la falta de gestión para promover procesos de formación docente continua y para consolidar una red de colaboración interinstitucional, ya que la escuela no cuenta con USAER. Tampoco contamos con una red de colaboración interinstitucional
consolidado. Lo que sigue, por favor. Por favor. Ahí está. Y bueno, también se observa que el acompañamiento docente pues es muy escaso, ¿no? Contextualización. La escuela se encuentra a 42 kilómetros del centro de Tijuana y a 10 kilómetros de la carretera principal. Los servicios de infraestructura. Existe un problema en la regularización de electricidad y de aguas negras en todo el fraccionamiento. No existen centros de salud cerca, solo hay unas farmacias similares. Y el transporte público es escaso. En cuanto a la seguridad, la policía casi no entra al fraccionamiento, ya que este se encuentra dominado por grupos delictivos. A estos se les llama cuando existe algún percance. Si alguien se mete a la casa si hay violencia intrafamiliares, les marcan a estas personas, ¿no? Para que ganen. La que sigue, por favor. En cuanto a la situación socioeconómica, bueno, aproximadamente el 60% de las mamás y los papás, tutores y tutoras, cuentan hasta primaria y secundaria. Y el ingreso semanal, en promedio, es de 1,500 a 4,500 pesos. La caracterización. Esta es una escuela primaria pública federal. Tiene 17 docentes frente a grupo, una intendente, una PP, que sería yo, y una directora. Son 599 niñas y niños, y en cada grupo hay de 34 a 36 niños y niñas. Hay 15 salones de concreto, uno de madera, y el aula de medios también se usa como aula, o sea, pero no se hacen falta salones. Faltan áreas recreativas, verdes y recursos tecnológicos. Hay conexión a internet nada más en dirección, hay agua potable y electricidad. El tipo de liderazgo sería delegativo, existe falta de comunicación de la directora con los docentes, pero existe muy buena disposición de los docentes. El clima escolar, entre docentes, las relaciones interpersonales han mejorado, y en la mayoría de los grados se implementa el trabajo colegiado. O sea, planean juntos, planean juntos y es un trabajo en su mayoría colaborativo. Los sujetos que se le va a aplicar el diagnóstico serían el alumnado, docentes, tutores y tutoras, el directivo, pero enfocándonos más en los docentes, en las prácticas docentes, como lo dice el título. El objetivo general es identificar y analizar las prácticas docentes y las condiciones del contexto escolar para reconocer desigualdades, barreras y oportunidades de mejora con el fin de orientar procesos de acompañamiento que impulsen prácticas pedagógicas más equitativas, inclusivas y comprometidas con la justicia social. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, las categorías que se van a manejar son justicia social, acompañamiento docente y vulnerabilidad social. Los constructos son el acompañamiento docente, la reflexión crítica y la práctica docente. En justicia social, el enfoque diferencial, educación digna, concientización, interseccionalidad y vulnerabilidad social, la desigualdad social y el rezago educativo. La que sigue, por favor. En cuanto a la metodología, sería una investigación de acción participativa, el diagnóstico sería socioeducativo, el enfoque es cualitativo y el paradigma es crítico-constructivista. Sí, por favor. Los instrumentos que se van a usar es una entrevista docente, entrevista directora, encuesta sociodemográfica de consulta a tutores y tutoras y la guía de observación de la práctica docente. El objetivo de la entrevista a la docente es analizar las percepciones y experiencias del personal docente sobre los factores que generan desigualdad en el aula con el fin de comprender cómo sus prácticas contribuyen a una educación digna.
En la entrevista a la directora, el objetivo es examinar la mirada de la dirección sobre las prácticas escolares y el contexto que inciden en las prácticas escolares desiguales, para identificar cómo la organización escolar puede promover una educación digna y favorecer procesos de concientización en la comunidad educativa. El objetivo de la encuesta sociodemográfica es recopilar información sociodemográfica y conocer las necesidades educativas, familiares y escolares del alumnado para orientar opciones de acompañamiento y apoyo dentro de la institución. Esta guía de observación de la práctica docente es, yo creo, que el instrumento principal del diagnóstico, y su objetivo es analizar las prácticas docentes en el aula para identificar en qué medida incorporan principios de justicia social en la participación, el trato, el uso de recursos y las oportunidades de aprendizaje del alumnado. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, por tu presentación. Vamos a continuar. Nada más que no sé si la estudiante número 7 se encuentra aquí, Alejandra Delgado. No la veo, fíjate, doctora. Sí, porque no está tu presentación en la carpeta. No, sí, está no se encuentra. No sé si están en el auditorio. No se encuentra. Ok, seguimos con la siguiente. Sería Valeria González Arana con los retos que enfrentan los estudiantes para la resolución de problemas en matemáticas en la secundaria. Entonces, adelante, Arana, por favor. Sí, buenas tardes. Me presento, pues soy el profesor Valerio González Arana y mi tema de intervención son los retos que enfrentan los estudiantes para la resolución de problemas en matemáticas en nivel secundaria. Como introducción, tenemos la siguiente. Gracias. ¿Sí? Mi tutora pues, es la maestra Cera Vanessa, y como introducción el objetivo de este estudio surge la necesidad de investigar cuáles son los retos que enfrentan los estudiantes de nivel secundaria para la resolución de problemas en matemáticas, afectando los factores cognitivos, los emocionales y metodológicos. La investigación pretende buscar una forma clara de aprendizaje y mejora en el proceso de comprensión, aprendizaje de la asignatura. En la siguiente lámina podemos encontrar la definición, ¿sí?, que se refiere a desafíos o situaciones que implican dificultades que deben superarse. Unos de estos retos son los retos basados en vivencias, que consiste en aprender mediante la acción. Algunos autores han identificado los retos que enfrentan los alumnos en diversas áreas de la educación, desde la mejora de la calidad educativa hasta los desafíos actuales en la enseñanza, aprendizaje. Sí, durante esta investigación que se ha estado obteniendo, ha sido a través de lo que es la vivencia que han tenido los alumnos y que se ha estado observando poco a poco. ¿Sí? Uno de los autores que se ha estado investigando y que hablan sobre los retos, sobre las matemáticas, en la siguiente lámina lo podemos observar, es John Dewey, Jean Piaget y David Codd. Son algunos de los autores que han promovido el aprendizaje basado en retos. Los autores mencionados en los resultados de la búsqueda abordan los retos que enfrentan los alumnos de diferentes perspectivas, enfatizando la importancia de la experiencia y la creatividad en el proceso educativo. ¿Sí? Hasta ahorita, y en esta intervención que se ha estado haciendo,
hemos encontrado que estos tres autores hablan que no precisamente sobre los retos, pero sí mencionan parte de lo que queremos abordar en esta pequeña intervención que hemos estado teniendo. Y pues en donde se está realizando el estudio, podemos ver en la siguiente lámina que es en la secundaria que se encuentra ubicada en la colonia Emperadores, aquí en la ciudad de Tijuana, a 10 minutos de lo que es las 5 y 10, tan conocida, rumbo a la colonia Sánchez Taboada. ¿Sí? Es una secundaria, su contextualización del entorno escolar está ubicada en una zona urbana, escaso acceso a diversos digitales y baja participación de los padres de familia en actividades escolares. Es por eso que es la intervención. En la siguiente lámina podemos ver las condiciones socioeconómicas en las que está la secundaria. En la mayoría de las familias trabajan todo el día, ya que existe una gran cantidad de familias monoparentales. En el contexto sociocultural, es la lengua materna predominante, participación comunitaria, el servicio e infraestructura, es acceso a agua potable, electricidad, transporte público, y ya que como a 5 o 10 minutos caminando pasa el transporte público y tiene acceso a lo que es la secundaria. Aún así, la secundaria cuenta con transporte escolar solamente en el turno de la tarde, por la poca seguridad que hay en la secundaria. En esta seguridad existe un alto índice de violencia y venta de drogas y factores de riesgo del entorno, que sería uno de los puntos a tratar un poquito más adelante sobre los retos que están enfrentando los alumnos en este nivel. En la siguiente lámina podemos ver las características, ¿sí?, de la secundaria, que es una estructura de 500 metros cuadrados, cuenta con una matrícula aproximadamente de 870 alumnos, sumando ambos turnos, 15 grupos en la mañana y 13 grupos en la tarde. Tiene un solo director y 2 subdirectoras, una para cada turno. Son aproximadamente 75 docentes, ya que hay una variedad de alumnos que son interinos y entran y pues y salen docentes constantemente, teniendo 1 o 2 horas de clase de su materia. Y pues es una rotación de docentes interinos. Cuentan con una biblioteca, prefectura, contraloría, orientación y 2 canchas, una de fútbol y una de básquetbol. Cuenta también con una techumbre en donde realizan las asambleas y una cooperativa. En la siguiente lámina podemos identificar la identificación de la problemática, ¿sí? Una de las problemáticas que encontramos pues, es la dificultad en la comprensión del enunciado, ya que cuando se les plantea un problema, ellos no comprenden qué es lo que tienen que realizar. Otra problemática es el bloqueo cognitivo y emocionales. Una vez que ya están con el problema, pues se bloquean y ya no saben ni qué es lo que hacer, ¿no? Y les gana en ocasiones pues, sus emociones, ¿no? Otro punto sería el déficit de estrategias cognitivas y heurísticas, o sea que las técnicas o los métodos que se están utilizando para transmitir el mensaje a los alumnos. También tenemos la carencia de recursos básicos en algunos casos y pues enseñanza poco reflexiva y contextualizada. Es por eso que las dimensiones para analizar
tenemos las dimensiones cognitivas, que es el cómo entender el problema y resolver ejemplos, comprensión de enunciados, razonamiento lógico, matemático y metacognición, que es la evaluación de su propio pensamiento, ¿sí? En otra dimensión también tenemos dimensiones emocionales, que la podemos encontrar en la siguiente lámina, que son las actitudes, emociones y creencias, la motivación intrínseca y extrínseca, confianza en sí mismo y la persistencia ante el error o la dificultad, ¿sí? En la siguiente lámina que sigue. Valerio, te quedan 5 minutos. Gracias. En la dimensión didáctica, la falta de estrategias, recursos y decisiones pedagógicas utilizadas por el docente y la contextualización del problema. Los objetos de intervención, pues en este caso serían entrevistas de directivos, entrevistas a docentes, entrevista tipo Likert a estudiantes y entrevista Likert a padres de familia, que son los interesados, tanto los estudiantes como los padres de familia. En la matriz del análisis, pues tenemos la dimensión que es escolar, pedagógica y didáctica. En los ámbitos didáctica, la categoría pues, son los retos, la resolución de problemas matemáticos y pues los que enfrentan, ¿no? En las definiciones y los conceptos, pues tenemos a John Dewey, que menciona que los retos son los desafíos, enfatiza la importancia de la experiencia, de la reflexión y participación activa en el proceso educativo, de lo que puede ser visto como una forma de enfrentar los retos en la educación. Y también tenemos a David Coe, que destaca la importancia de la experiencia en el aprendizaje y propone que este ocurre a través de 4 etapas, que es la experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Como sustantivos, pues tenemos los retos, desafíos, importancia, experiencia, reflexión, participación, proceso de educación, reforma, la importancia, el aprendizaje, etapas, experiencias concretas, conceptualización abstracta y experimentación activa. Y todo esto en los constructos sería una entrevista una semi-entrevista y pues una entrevista Likert. Y por último tenemos el enfoque por los autores, que sería George Boylan, Fernández Bravo, Alan Neuberger y John Dewey y David Coe, que hablan sobre el aprendizaje basado en retos en la escuela, en las escuelas, perdón. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Valerio. Ahora, doctor Juan Gabriel, podemos proceder a los comentarios. Gracias, doctora Jennifer. En lo general, pues felicitar a los 3 colegas que presentaron. Me parece que son proyectos interesantes, esta idea de abordar la promoción de la práctica docente, retomando un poco lo que comentaba hace rato el doctor Gabriel Camara, que es importante, ¿no?, como desde los procesos endógenos hay que generar este tipo de transformación, y eso ligado obviamente a la construcción de entornos intuitivos que comentaba Paulina, y sobre todo estos retos que actualmente se presentan también en la resolución de los problemas no matemáticos. Es interesante los 3 trabajos a partir de cómo los están construyendo, porque finalmente hablar de la intervención educativa desde estos enfoques pues requiere cambiar la mirada, ¿no?, desde el propio paradigma y sobre todo desde los propios instrumentos que se generan de recolección de información. Y ahí es donde me quisiera centrar en los 3 esquemas. Aunque se mencionan los agentes a los que se van a involucrar, aunque se señalan los instrumentos a los que se van a aplicar, creo que faltaría solamente una recomendación que para mí es importante. Aunque por ahí Paulina hacía una triangulación en esos constructos que hablaba de cómo se van formulando las categorías de análisis, creo que lo fundamental sí es importante tener el enfoque teórico,
pero la otra es también situarnos en el contexto. Y creo que ahí es donde está un poco el comentario que me quiero referir, ¿no? Cuando lo sitúo en el contexto, tengo que identificar muy bien a los agentes a quienes voy a aplicar el instrumento, porque son determinantes, porque están siendo agentes claves de la investigación. Y como agentes claves de la investigación, aunque yo entreviste, analice y dialogue con toda la comunidad escolar, tengo que identificar algunos agentes claves que son fundamentales en esos procesos de transformación en los que queremos incidir. Es decir, las voces que yo voy a otorgar para poder hacer esta reflexión, y me refiero a las voces de aquellos que van a ser partícipes del análisis de este ejercicio, hay que tenerlos muy bien identificados porque van a ser cruciales en el proceso, porque no puedo terminar una entrevista si no tengo claro el instrumento que voy a aplicar como cuestionario, porque la entrevista viene siendo como un ejercicio donde yo voy a triangular la información. ¿Y qué es triangular información? Es tratar de recabar la mayor información posible de aquellos agentes que están siendo claves en mi investigación. Entonces la entrevista la utilizo como un segundo instrumento que va focalizado a ciertas personas que sé que ellos me van a ampliar de información que no me da el cuestionario, ¿no? O que no me lo da desde la propia observación en la que voy a estar diciendo. Yo creo que son elementos que quizás sí los han reflexionado, pero no los mencionaron, y se debe obviamente también con la presentación que estamos teniendo de 15 minutos, que no nos alcanza a dar cierta dimensión de lo que ahí se está señalando. Esa es una. La otra, y eso luego como reflexión a Cristal, cuando habla de este paradigma, que se refiere a un paradigma desde el ámbito crítico constructivo, que me quedó ahí la duda a qué se refiere con este paradigma, que eso ya lo dialogamos en los pasillos, pero creo que sería algo que se tendría que dialogar quien está acompañando el trabajo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Te refieres a este enfoque del paradigma sociocrítico? Que quizás es ahí donde se puede centrar, puede ser, y si no, sería un ejercicio que tuviéramos que reflexionarlo en ese sentido. En el caso de Valerio, me llama la atención este tema que estás mencionando sobre resolución de problemas en matemáticas desde la secundaria, y creo que tiene que ver con, no solamente con la estrategia didáctica, ya también hoy el doctor Camara nos decía, sino cómo lo contextualizamos a partir de la continuidad que tienen los estudiantes para adentrarlo a un proceso de enseñanza-aprendizaje, y creo que allí en ese puente está la reflexión también desde cómo la propia práctica de enseñanza y del aprendizaje nos puede apoyar en la reflexión que estamos haciendo a partir de esa propia cotidianidad. Y por último, a Paulina, hablar de ese tema de construcción de entornos inclusivos, pues también depende mucho de prácticas docentes inclusivas. Es decir, qué tanto los docentes estamos siendo conscientes y conocemos del tema para no habituarnos en lo didáctico, sino más bien desde la propia práctica docente que nos permita reflexionar los propios procesos inclusivos que podemos gestar a partir de esta idea que tú señalas de la participación y de las barreras de aprendizaje que se tienen, ¿no? A veces yo digo que no existen barreras, yo siento que existen diferentes, y ese es mi punto de vista, obviamente no contradigo el punto de vista que tú estás proponiendo, pero yo creo que más bien se debe a diferentes niveles cognitivos que tenemos para el aprendizaje, y eso, cuando hay un entendimiento en ese sentido, nos permite tener un mayor acercamiento, porque desde el propio concepto de barreras ya estamos hablando de una limitante. Yo siento que no hay limitantes, más bien es cómo generamos ambientes de aprendizaje para que se acerquen a sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, lo digo como una reflexión a grandes rasgos. Y eso es la palabra de la doctora Jenny. Muchas gracias, doctor Juan Gabriel, por sus comentarios. Espero que sean de gran utilidad para los estudiantes y así mejorar sus trabajos. Bueno, justamente orientado a ese fin, iré haciendo algunos comentarios muy puntuales y nuevamente me voy a ir a la parte del método. Me parece que los trabajos en cuanto a la finalidad, la acción, el alcance, pues en ese sentido creo que todos los trabajos tienen una gran aportación, pero nuevamente me parece que la dificultad
dificultad o la falta de claridad, para mí recae en el método, en la mayoría de los trabajos, pero entiendo también que por la cuestión de tiempo, ¿no? Y el carácter, obviamente, de este ejercicio, pues a veces no presentamos por completo lo que hay detrás de cada trabajo. Sin embargo, es más importante practicar. Bueno, voy primero con Paulina. Paulina, en tu trabajo en particular, y de igual manera no me queda mucha claridad acerca del método, no hay claridad acerca de cuáles son los instrumentos para este diagnóstico que señalas, y también pareciera, ¿no?, que tu trabajo está hablando de construir entornos inclusivos, es decir, pareciera que tiene que ver con intervención. Sin embargo, posteriormente hablas más bien de una caracterización de las prácticas orientadas obviamente a entornos inclusivos. Entonces, en ese sentido, me parece quizás pertinente el cambiar el título de tu trabajo, ¿no? Digo, obviamente ese cambio o esos ajustes tienen que revisar con el comité, pero me parece algo más apropiado como caracterización de las prácticas inclusivas y luego ya lo demás, ¿no? Porque entonces pareciera que lo que quieres hacer es una intervención y a lo mejor solamente vas a llegar a la parte diagnóstica, que está perfectamente bien, pero sí es importante pues precisarlo, ¿verdad? Entonces es muy importante también precisar ahí, incluso, ¿no?, en la parte de los términos, ¿no? De repente se utiliza el término de sujetos de intervención, luego se utiliza el término de sujetos de diagnóstico. Entonces uno tiene que ser siempre como muy contundente con el uso de los términos. Entonces esto es con relación al trabajo de Paulina. Con relación al trabajo de Cristal, me parece también que hay algunos elementos que hacen falta, o por lo menos que a mí me hicieron falta en la presentación. Por ejemplo, no tenemos objetivos específicos y es importante precisarlos. Una de las cosas que me gusta mucho es esta parte de la pertinencia de hacer una investigación de acción participativa. La verdad, yo creo que es una como de las investigaciones que para mí tiene como mayor alcance y a veces hasta es mucho más significativa y sobre todo pues impacta directamente en los participantes. Entonces a mí me encanta que utilicen este tipo de diseño. Sin embargo, para la parte del método, yo sugiero que este método sea organizado por lo menos por 3 fases. Me parece que está desorganizado y entonces no hay mucha claridad sobre qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, en una primera fase me parecerá pertinente incluir esta parte diagnóstica, segundo, la parte de intervención que se propone, y tercera, a lo mejor una evaluación justamente de esa intervención, en este caso una autoevaluación, porque lo que se está intentando pues, es justamente incluir a los actores escolares. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante precisar cómo y en qué etapa se va a incluir a la comunidad escolar, porque al ser una investigación de acción participativa, pues obviamente el centro, el eje, pues son los actores escolares y no me parece que el trabajo, por lo menos lo que nos presentaste hasta ahorita, pues refleje cómo justamente se van a incluir. Eso es para la cuestión de Cristal. Y finalmente, para Valerio, bueno, de igual forma aquí está mi pregunta, ¿no? ¿Es una intervención o es un diagnóstico? Que de igual forma, para mí no hay mucha claridad de pronto. En la parte del método, a mí me parece que es importante, Valerio, que quizás te dediques a hacer una investigación o a comprender o a consultar un poquito más acerca de cómo se construyen o cómo son los instrumentos, ¿sí? Porque de pronto ahí mencionas entrevistas tipo Likert, y pues yo quisiera saber esas cómo son, porque no se llaman entrevistas tipo Likert, ¿no? Ahí hay un error grave a nivel metodológico que creo que necesitas consultarlo con tus autores. No queda claro cómo vas a utilizar estas dimensiones que requieres de las presentar para las matemáticas, entonces sería interesante saber cómo las vas a utilizar, cómo las vas a integrar en esos instrumentos que pretendés utilizar. Otro punto importante también es que se tiene que descartar que tus participantes tengan alguna condición como alguna neurodivergencia. Sabemos que algunas dificultades, sobre todo
nivel de operaciones matemáticas, la lectura, la estructura, a veces son derivadas de ciertos trastornos neurodivergentes como por ejemplo el TDAH o el TEA, y entonces en ese sentido me parecería pertinente hacer quizás una evaluación de aprendizaje, ¿no? Hay muchísimas pruebas de aprendizaje que nos ayudan a detectar y identificar problemas orientados a eso, funciones, y ya con ello tienes a lo mejor resuelto de cómo utilizar la parte de la dimensión cognitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás haciendo diagnóstico o intervención en población clínica, pues es importante precisarlo y sobre todo diferenciarlo de aquella población que no es clínica y que a lo mejor las dificultades obedecen a otro tipo de elementos. Entonces, pues, esas serían mis observaciones y comentarios con relación a sus trabajos, chicos. Muchas felicidades, muy buen esfuerzo y pues seguramente sus trabajos van a quedar mucho mejor después de la retroalimentación de los asesores, pero también esperemos que aporten algo las observaciones y comentarios del doctor Juan Gabriel y pues también los de su servidor. Un placer y gracias por la invitación. Gracias, doctora Jennifer. Como todavía estamos terminando antes de la 1:15, tenemos 7 minutos mientras se conectan los demás, porque aquí vamos a cerrar el coloquio. Darle un espacio a los compañeros si es que quisieran hacer algún comentario respecto a las observaciones. Igual tienen alguna duda sobre algún comentario que hicimos tanto la doctora Jennifer como un servidor, que quizás se pueda precisar, o algo que quisieran ampliar de lo que compartieron, si es que hay esta noción. Creo que no hay, y aparte ya se están conectando a las demás mesas, entonces ya están terminando. Entonces vamos a esperarnos un momentito para hacer la clausura. Denos un segundito, la mesa 2 ya terminó, ya se están conectando los compañeros de Sequintín a esto. Vamos a esperar la mesa 3 a ver cómo va. No creo que tarde también ya en estar cerrando. Sí. Bueno, los comentarios son constructivos, son de retroalimentación y de reflexión. Es un comentario muy interesante porque una vez esta parte de la entrevista que voy a hacer de mi entrevista para aquí guías físicos. Recuerden que ustedes ahorita son distintos. Ustedes están haciendo proyectos de intervención. En el caso de San Quintín,
son proyectos de investigación, por lo tanto la metodología es diversa. Ellos no hacen diagnóstico, ustedes están ahorita en el proceso de diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que exclusivamente están diseñando instrumentos. Y primero lo valida su maestro de metodología, en un segundo momento vienen sus tutores y en un tercer momento viene el pilotaje y la valoración de expertos. Ese proceso todavía ustedes no lo tienen. Ahorita están con el diseño, con la revisión, están pasando a sus tutores y en enero entonces viene la última etapa que es el pilotaje y esta valoración de expertos. Es decir, todavía no han implementado el diagnóstico como tal. Entonces, están en un proceso, por supuesto, asociación, quizás sí valdría la pena, en este caso que a lo mejor el doctor Juan Javier hiciera como esta diferenciación en la etapa en la que están ustedes. Ellos tienen una investigación ya concluida, es decir, ya hay un estado del arte, ya hay un marco teórico, ya aplicaron también diferentes sistemas. Ajá, en la que ustedes no se sí, la mayoría, bueno, en los proyectos que ellos presentaron ya está concluida la investigación. Ustedes van a la mitad. Es más largo de nosotros. Es intervención, no es más largo, sino es diferente. Yo lo comenté como intervención, pero creo que yo lo entendí como entrevista. Pero todas las retroalimentaciones de los coloquios son bastante. Sí, porque sí, la que iban a implementar estaba considerando algunos que tenían algún problema. O sea, los retos que se Tenemos unos minutitos, estamos en la mesa 3 para clausurar. Adelante, excelente. Hola, ¿qué tal? Nada más no me quería quedar con unos comentarios que a lo mejor les pudieran servir a los chicos que expusieron acerca de la gastronomía y de la alimentación en el tema. Creo que pudiera ser importante la parte de la contextualización en cuanto a los programas de comedor. De cuando usted llena corazón con eso, no sé si las escuelas lo tengan o no, pero en algunas escuelas se brinda ese programa y aún con el programa algunas cuestiones de que los niños no se comen la verdura, ¿no? Por ejemplo, cuando se les sirve. ¿Qué es importante? Porque es una cuestión educativa, ¿no? La explicación que tú dijeras, bueno, aunque se tenga un programa con un menú y todo eso, los niños dejan, ¿no? Arriman eso y no se lo comen. También está como otro aspecto contextual, el acuerdo, esta nueva ley que entró para regular lo de las tienditas en las escuelas, que se dejan de vender alimentos con grasas o churritos, todo esto. Eso, de alguna forma, tengo entendido que se mandan a llamar a los papás para explicarles que ya entró esta nueva ley y que ellos tienen que llevar a unos lonches más saludables, pero los papás no siempre asisten a estas reuniones, solo van muy pocos y probablemente les siguen llevando lonches pues llenos de azúcar o llenos de carbohidratos, etcétera. Entonces, esos aspectos creo que a lo mejor pudieran ser valiosos de rescatar en su contextualización. Si está funcionando o no está funcionando este programa, o qué está, o si pudiera ser una oportunidad para esta cuestión de la gastronomía, ¿no? En este programa de Paquita Llena, un comedor donde se rescate precisamente los platillos del origen de los alumnos, ¿no? De donde vengan su comunidad, o sea, de platillos de Chiapas o platillos de esto, o sea, tratar también de que ellos conozcan o bueno, se sientan familiarizados con estos alimentos, ¿no? Porque
quizás pudiera ser como algo que no se propone. Entonces, eso era nada más una sugerencia dentro del tema este de la alimentación para la parte de contextualización que pudieran ellos incluir. Nada más, muchas gracias. Gracias, pues Elena. Pues bueno, vamos a ir cerrando. Estuvimos obviamente en este ejercicio como responsables la doctora Rubí, el doctor Javier Hernández por parte de la Universidad Intercultural, la doctora Rubí como coordinadora de la maestría en educación básica y un servidor como coordinador de posgrado. Pues me gustaría tener algunas apreciaciones, si quiere el doctor Javier y un servidor, hacemos algunas apreciaciones sobre este cierre. ¿Qué le parece? ¿De acuerdo, doctor? Pues bueno, pues decirle primero felicitar a los estudiantes, ¿no? Que hicieron un gran esfuerzo tanto de la Universidad Intercultural de Baja California como de la Universidad Pedagógica sobre la presentación de sus trabajos. Tanto el moderador como el comentarista estuvimos haciendo algunas aportaciones, apoyando finalmente algunos de los trabajos. Y bueno, en cada una de las instituciones encontramos obviamente un ejercicio interesante de reflexión. Hay algunos elementos que fortalecer desde la parte metodológica y creo que es muy factible el desarrollo de los trabajos que se están presentando, ¿no? En ese sentido, tanto el doctor Javier como un servidor pensamos en este ejercicio donde lo que se busca y seguiremos buscando con otros coloquios es cómo vamos fortaleciendo la formación de los estudiantes y sobre todo de esos trabajos con los que se van a titular en ambas instituciones, ¿no? En el caso de la mesa 1 y la mesa 2, donde estuvo participando un servidor y la doctora Rubí, hay trabajos, reitero, muy interesantes. Hay trabajos que todavía están en proceso de aplicar instrumentos, otros están validando instrumentos. En el caso de la Universidad Intercultural ya hay resultados preliminares de la aplicación de algunos de sus instrumentos. Eso nos parece también muy interesante, que ya están obteniendo datos a partir del interés que tuvieron en un trabajo de investigación. Pues no me resta más que agradecerles por la oportunidad que se dieron de compartir, por eliminar esos miedos que de repente nos dan cuando vamos a presentar un documento. Los nervios de repente por ahí estuvieron con algunos teniéndolos, pero bueno, finalmente salió el ejercicio. Una vez que arrancamos con este coloquio, fue fluyendo básicamente las siguientes presentaciones. Pues sin más sería esa la idea que quisiera compartirles y esperemos que a partir de esas reflexiones y de los comentarios que se hicieron los colegas, pues ayude, ¿no? Y fortalezca ese trabajo que ya está por concluir en el siguiente año. Adelante, Javier. Doctor Javier. Muchas gracias, doctor. Pues de la misma manera agradecerles a todas, todos por esta participación. Creo que fue una jornada muy enriquecedora para quienes estuvieron presentando, pero también para quienes estuvimos escuchando y conociendo los diversos temas aquí presentados. El propósito, que coincido con el doctor Juan Gabriel, es buscar, ¿no?, que estos trabajos se fortalezcan, continúen especializando las aplicaciones metodológicas y los métodos para poder concluir de una forma satisfactoria y qué mejor manera que recibir una retroalimentación también de nuestros pares externos, ¿no? En esta ocasión, pues, de parte de la Universidad Intercultural, pues, trabajamos en una estrategia que hemos implementado y por lo tanto agradezco aquí a la doctora Jennifer y al doctor Iván, quienes fueron invitados por parte de nosotros como institución, por parte de la Maestría en Educación Intercultural. Ellos son externos, tal vez, de nuestra institución, pero colaboradores también en los trabajos de tesis de algunas estudiantes que tenemos. Entonces, esa estrategia, de cierta manera, nos ha ayudado a fortalecer y a seguir enriqueciendo y, sobre todo, ¿no?, a seguir apoyando y motivando a nuestro estudiantado para culminar los trabajos de tesis de una manera
exitosa y pues creo que también aquí se logró el propósito. No va a ser el primero, estoy seguro de que vamos a continuar con este coloquio interinstitucional, que es el primero que organizamos en conjunto con UPN Tijuana. Mencionar que tenemos ya prácticamente un año colaborando en diversas actividades académicas que creo que le dan un plus a nuestros programas de posgrado y pues vamos a continuar con estas dinámicas de trabajo y no me queda más que agradecerles a cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, como lo acaba de decir, que no sea el primero. Ya instauramos un foro sobre educación y contextos fronterizos y ese foro pues obviamente va a seguir siendo como este preámbulo para este coloquio. Hay que darle continuidad para que vayamos siguiendo de manera colaborativa este ejercicio y que nos vaya sirviendo como parte de las reflexiones que estaremos haciendo por parte de la Universidad Intercultural de Baja California y la Universidad Pedagógica Nacional. Por parte de la UPN, agradecemos al doctor Juan Carlos también por haber sido parte de este equipo de comentarios y a la doctora Rubí como parte, tanto como responsable de la maestría, como también colaboradora en los comentarios que se estuvieron haciendo en la mesa 2, y decirles que las constancias se las vamos a hacer llegar a la Universidad Intercultural la próxima semana para que las entregue a sus estudiantes, y de la misma manera la próxima semana, en el caso de la maestría en educación básica, se acercan con la compañera Melissa para que les entregue la constancia de participación también a nuestros estudiantes. Pues sin más, agradecer al rector de la Universidad Intercultural, doctor Javier, de su parte, le damos un saludo y agradecerle la oportunidad de esta colaboración. Y bueno, por parte de la universidad, la doctora Josefina agradece también muchísimo esta colaboración y el espacio que nos hemos dado para reflexionar sobre este coloquio, y que bueno, lo que hoy en día hemos venido trabajando en este tema de la formación de los profesionales en el ámbito de la educación, que también sigue siendo un esfuerzo importante para la Universidad Intercultural en la formación de sus maestros en este tema de la educación intercultural. Pues sin más, nos veremos próximamente. Muchas gracias por su atención y estaremos en comunicación. Nos vemos.